Conoce el Albaicín y su cultura. Cada semana de lunes a jueves en Más de Uno Granada os iremos dando pistas sobre un monumento, lugar o personaje ilustre relacionado con la historia del barrio más antiguo de Granada. Y los viernes comunicaremos el nombre del ganador de nuestro concurso. Si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es y si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100% granadinos. Conoce el Albaicín y su cultura. Gracias a la colaboración de la Agencia Pública El Baicín, organismo autónomo del excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Esta semana teníamos especial interés por conocer la identidad, el nombre, la persona de la que hemos estado ofreciendo pistas en nuestro espacio esta semana, porque es un personaje muy curioso. Hemos dicho de él, fíjense que fue un superdotado, pero también un hombre de gran fortuna, respetado por obispos y hasta por el propio Juan de Austria, a quien dedicó un libro, y que además Lope de Vega dijo de él que quería ser como este personaje del que queremos saber inmediatamente ya su identidad. Y va a ser nuestra invitada doña Carolina Molina, que es escritora de novela histórica y periodista especializada en temas granadinos, quien nos desvele la identidad de nuestro personaje esta semana. Carolina, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, hola, buenas tardes. Bueno, ¿de quién hemos estado hablando, Carolina, esta semana? Pues de una persona muy poco conocida, pero muy, muy interesante, de Juan Latino o Juan de Sesa, de las dos maneras se le conoce. Juan de Sesa porque él fue esclavo de la familia Sesa, del tercer duque de Sesa, que fue el nieto del gran capitán. Entonces este niño, que más o menos tenía la misma edad que Juan Latino, se criaron juntos. Juan Latino era como su paje, ¿no? Eso era muy habitual en aquella época. Los niños, cuando se criaban solos, pues tenían un paje que estuviera con él para darle compañía. Entonces se llevaban tan bien y hubo tanto feeling entre ellos dos que cuando fue creciendo el duquecito y fue estudiando, el esclavo Juanillo, como le llamaban, pues fue estudiando al mismo tiempo que él, y se dieron cuenta en la propia familia de los González de Córdoba, se dieron cuenta que este chaval, este niño, este paje, pues tenía lo que hoy decimos altas capacidades, era un superdotado. Bueno, y cuando lo descubrieron, Carolina, sus señores, no sé cómo se diría en aquella época, ¿no? Pero la gente que lo tutelaba y casi que eran sus propietarios, ¿no? Porque él era un esclavo, ¿no? Claro, hay que contextualizar el asunto. ¿Cómo se lo tomaron cuando descubrieron esas altas capacidades? Bueno, pues curiosamente se lo debieron tomar muy bien. Date cuenta que es cierto que en esas familias nobles tener un esclavo negro que era diferente a todo lo demás, para ellos era también un punto a su favor, ¿no? El poder presumir de tener un esclavo tan listo y tan inteligente, pues eso para ellos debía ser importante, ¿no? Bueno, un poquito más de historia de este personaje tan interesante que, bueno, no quiero hacer spoiler, pero terminó siendo profesor de la universidad, ¿no? Efectivamente, se le puede considerar el primer catedrático negro en la historia de los estudios superiores de España, y también se le puede considerar el primer afroeuropeo que escribió obras literarias en latín. Porque por eso se le llama latino, porque al estudiar, bueno, era muy frecuente en aquella época, claro, estudiabas latín, griego, y entonces a todas las personas que estudiaban se les denominaba latino, igual que a Beatriz Galindo la latina, pues a él era latino, ¿no? Este hombre tuvo tanta importancia en aquel momento, en aquella sociedad, y además se integró también en la sociedad, que se casó con una mujer blanca, que fue Ana de Carleval. Y esta mujer, pues también es muy curioso, ¿no? Porque ella afrontó todos los impedimentos que le pudiera poner esa sociedad, pues porque quería a Juan Latino, que no era fácil, ¿no? En aquella época una mujer blanca con una buena posición casarse con un hombre negro, ¿no? Tuvieron 5 hijos, con lo cual, era una familia muy bien asentada, y vivieron al lado justo de la iglesia de Santa Ana. Actualmente, lógicamente, no se puede ver la casa, pero sí su ubicación. Y después, con el tiempo, pues cuando murieron, pues sus restos se guardaron ahí en la cripta de Santa Ana. Con lo cual ahí tenemos la única referencia física, digamos, de Juan Latino y de su esposa. Dices que tuvo 5 hijos, se conoce, se le ha podido seguir el rastro vital, ¿no? De la descendencia, que se dedicaron, cómo fueron, qué hicieron.
Pues parece ser que no, porque era difícil, porque en aquella época los descendientes no tenían por qué llevar el apellido del padre, con lo cual podían elegir también de la madre. Entonces era muy difícil seguir la descendencia del matrimonio. Hay investigaciones al respecto y se va muy poquito a poco. Pero bueno, últimamente han salido algunas cosas muy interesantes de la profesora Martín Casares, Aurelia Martín Casares, que ha escrito el último libro referente a Juan Latino. Pero no se sabe nada. Poquito a poco se van sabiendo algunas cosillas. Estamos hablando de una época marcada, creo que finales del siglo XVI, ¿no? Sobre 1500, ¿no? Más o menos, 1500 y algo, ¿no? No se sabe tampoco cuándo nació él, pero aproximadamente sobre 1518, por ahí 1520, y moriría pues a finales del siglo. O sea, lo que sí se sabe es que tuvo una vida bastante amplia, o sea, fue longevo, y seguramente murió pues eso a finales del siglo XVI. Uh-huh. Qué curioso que incluso el mismísimo Cervantes lo menciona en el Quijote. ¿Cómo pudo ocurrir esto, Carolina? ¿Qué pasó? Pues era una persona muy conocida en aquel momento. Date cuenta que no todo el mundo tenía en su universidad una persona negra que diera clases, ¿no? Seguramente lo conoció Cervantes. Hay por ahí quien apunta que como a finales del siglo XVI pudo acercarse Cervantes por Granada, lo mismo lo conoció. No sé, yo creo que eso sí hilar muy fino, ¿no? Pero vamos, lo que está claro es que era bastante conocido. Y Lope de Vega también tiene varias cartas haciendo referencia a que él hubiera querido ser el Juan Latino Blanco, porque bueno, en aquella época también era costumbre que tuvieran un mecenas todos los escritores. Todos luchaban por tener una persona muy conocida, entonces era muy envidiado porque Juan Latino tenía al duque de Sesa, que era como su hermano, sí. Y que estuvo además, bueno, tuvieron una amistad tremenda. O sea, de hecho, el duque de Sesa le liberó, le hizo libre, o sea, le dio la libertad cuando fue adulto para que se pudiera casar incluso y tener una vida plena, y siguieron siendo amigos. O sea que esto también es algo extraño. Sí. Bueno, por último, en fin, el tiempo se nos va. Me gustaría que nos dejases alguna referencia bibliográfica. ¿Qué libro podemos buscar, consultar para indagar más sobre este personaje? ¿Qué nos sugieres? Pues hay 2 libros interesantes, así que te voy a dar un ensayo y una novela. El ensayo sería Juan Latino, Talento y Destino, que ha escrito Aurelia Martín Casares, a la que antes he citado. Es muy interesante, es un libro, aunque es un ensayo, se lee muy bien. Y luego Juan Latino, que es una novela de José Vicente Pascual. Es una creación literaria, por lo tanto hay que verla con esos ojos, o leerla con esos ojos, ¿no? Los ojos de la imaginación. Pero en cualquier caso, las dos obras son muy, muy recomendables. Muy bien, pues fantástico. Carolina Molina García, escritora de novela histórica, periodista especializada en temas granadinos. Creo que pronto, y no digo más, se nos dará una buena sorpresa. Muchísimas gracias, Carolina, por atendernos. Gracias a vosotros. Hasta luego, adiós.